Ok. La auxiliar de hoy día vamos a ver más ejercicios asociados a las condiciones de Kalush-Tucker. Esto quiere decir encontrar puntos que me cumplan este tipo de igualdades. Y los problemas son estos que están acá. Principalmente vamos a ver el P1 porque, según yo, es suficientemente largo como para hacerlo en el tiempo que tenemos. ¿Y qué vamos a hacer exactamente? Bueno, vamos a ver un poco el resumen. Recordemos que las condiciones de Karush-Tucker nos dicen que si tengo un problema escrito de esta forma y un punto factible, tal que, bueno, hay distintas condiciones que puedo pedir, entre ellas que los gradientes del punto sean linealmente independientes. En tal caso, cualquier solución del problema que me cumpla lo anterior va a tener multiplicadores KT y se va a cumplir esta igualdad. Sí, o sea, yo cumplo unas condiciones, entonces tengo estos multiplicadores. O sea, esto es algo que todos los mínimos deben cumplir bajo ciertas circunstancias. Además, hay veces en las que ser un punto que cumple KKT me basta para poder asegurar que algo es un mínimo. Sí, eso es lo que aparece acá en el teorema 2. Y eso es algo que vamos a utilizar en la primera pregunta porque nos dicen que consideremos este problema, que es un problema de optimización, eh, con un producto no lineal, y me dicen que lo resuelva, o sea, que encuentre, en este caso, el máximo. Y para poder hacerlo, vamos a argumentar que el problema es convexo, son las condiciones que están acá, ¿okay? Que cumple estas condiciones, y por lo tanto, cumplir KKT, o sea, encontrar un punto de KKT, significa que es un mínimo. ¿Sí? Me dicen eso. Entonces, ese es el camino que vamos a seguir. Vamos a mostrar que el problema es convexo. eh, el problema es convexo. Por lo tanto, KKT implica mínimo y, bueno, así vamos a seguir. Voy a empezar a escribir para que no sea una pila de ideas en el aire. Entonces, vamos a ver. Ok. Vamos a Eh, escribir, no sé. Sí, dime. El KKT va a entregar un mínimo a pesar que el problema sea de máximo. Ah, no. Sí, puede ser un poco confuso pensarlo de esta forma, pero claro, como este problema es de maximización, yo lo que voy a mostrar, o lo que me sirve a mí para poder trabajar con KKT, no es mostrar que la función es convexa, sino que voy a mostrar que la función es cóncava, es decir, que menos la función es convexa. ¿Sí? Nadie. Gracias por la pregunta en todo caso, porque es importante aclararlo. Entonces eso. La idea es que ustedes sean capaces de como ver un problema que sea de maximización o minimización y ustedes puedan como pasarlo de uno al otro porque al final es poner un signo menos y el caso de ser convexa pasa a ser cóncava. Sin embargo, los teoremas que aplican para funciones convexas también aplican, solamente cambiando lo que es máximo por un mínimo, a funciones cóncavas. ¿Sí? Esa es como la forma en la que funciona. Entonces, el procedimiento que vamos a seguir va a ser primero mostrar convexidad, o sea, mostrar que el problema es convexo. Problema convexo. Esto va a implicar que, como dice acá, cumplir KKT es una condición, ¿okay? Si la F es convexa, es una condición suficiente, o sea, por lo tanto, KKT asegura mínimo, bueno, en este caso el máximo, máximo, si KKT asegura máximo, bueno, en este caso el problema también no va a ser convexo, sino que va a ser cóncavo, realmente, cóncavo realmente. Eh, y bueno, vamos a tener que KKT asegura máximo, así que bastará encontrar
un punto que cumpla KKT. ¿Ok? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. ¿Cómo mostramos que un problema es convexo? Bueno, tenemos la descripción aquí acerca de lo que es un problema convexo. Significa que las funciones de desigualdad son convexas y las de igualdad son afines. En este caso, ¿qué podemos ver? Tengo estas funciones que yo las puedo escribir como que g sub i de x es igual a xy menor o igual que 0. Sí, esto es más o menos lo que hicimos la semana pasada, si alguno puede preguntar. Nosotros queremos describir estas restricciones con estas funciones de desigualdades. Ah, con un ¿Es menos. Ya, eso sí va a mayor o preguntar, igual? ¿cierto? Sí, no, eso sí va a decir, sí. Con un menos. Eh, para que quede. Entonces, así tengo esas restricciones. Eh, y, bueno, esta otra va a ser h de x igual a, esto es un promedio, x sub i de igual 1 hasta n, menos 1. Sí, y esto igual a 0, y así ya quedan descritas mis restricciones. Si quieren ver más o menos qué es este problema, realmente lo que estoy tratando de hacer es ver que si yo tengo una serie de números que me suman 1, me interesa ver el producto y luego la raíz, que sería como una especie de promedio geométrico, media geométrica se llama esto incluso. Entonces, la idea de este problema es mostrar que la media geométrica es menor o igual a la media aritmética. Eso es lo que vamos a concluir. Entonces, ya que tenemos, bueno, ya sabemos cuál es, bueno, ese problema, tenemos las restricciones, entonces no es difícil ver que, en efecto, esta función es convexa, pues es lineal. Si es convexa, pues es lineal. Y esta es afín, y eso, vamos a ver por qué. Bueno, la G no la voy a poner porque son más sencillas, son lineales. Veamos que G es afín, perdón, H es afín. Y ser una función afín significa ser una función lineal más alguna constante. En este caso, h de x es igual a un promedio menos 1. X sub i de igual 1 menos 1. Y esto no es otra cosa que sumar coordenada a coordenada el vector x y dividirlo por n, que es básicamente hacer un producto como así de este tipo. Bueno, o quizás es más como verlo así, como un 1 traspuesto por x, y eso menos la constante 1. Y todo esto, este de aquí, dividido por n. Sí, esto como es multiplicar por un vector, es una función lineal y al lado le resto una constante, por lo tanto es afín. Solo falta ver que la función f es, perdón, no es convexa, en este caso sería cóncava, para poder demostrar que existe un máximo. Entonces nosotros queremos mostrar que es cóncava, para lo que tenemos diferentes herramientas. En este caso, esta función es diferenciable, varias veces diferenciable, y por lo tanto vamos a poder utilizar el criterio del hessiano. Si eso es lo que vamos a hacer, vamos a mostrar que es semidefinido negativo y con eso concluir que la función es cóncava. ¿Alguien preguntó algo? ¿Basta decir que una desigualdad es lineal y por ende es convexa? Sí. Sí, si una función es lineal, es convexa inmediatamente. Incluso eh, ser convexa de alguna forma es como la debilitación de ser lineal. Como, porque, ¿sí? Porque claro, ser convexo es cumplir esto con un menor igual y que salgan las constantes y las sumas. Mientras que
ser lineal es directamente que esto se cumpla con igualdad. Sí, entonces ser lineal significa cumplir esta igualdad para un lado y para el otro. Entonces, en particular, las funciones lineales son cóncava y convexa. Eso. ¿Qué más? ¿Qué más? Eso. Entonces, ahora vamos a mostrar que la función f es cóncava y para eso vamos a usar el criterio del hessiano. Sí quiero hacerlo como, o sea, obviamente quiero alcanzar a terminar este problema, pero siento que es súper completo, entonces, por mí que alcancemos piano piano todas las partes y para mí está bien. Ya, el criterio hessiano. Entonces, ¿qué es f? F de x es el promedio geométrico, que es el producto de todos y luego aplicado como una especie de normalización, que sería como el dividir por n en la suma, acá es una raíz, es esto. Entonces vamos a construir la matriz hessiana, y bueno, y el gradiente por consecuencia, porque vamos a tener que hacerlo. Entonces calculemos las derivadas parciales. ¿Qué pasa si yo derivo f respecto a x sub j? Si yo hago esto, por regla de la cadena, este producto va a sacar un 1 partido n hacia afuera, luego me va a quedar lo mismo, pero con el arriba restado, 1, o sea, me va a quedar esto así, y esto como 1 partido n menos 1, ¿sí? Como derivar una potencia, como un x cuadrado, le saco el 2 y le resto arriba, y después derivamos lo que está dentro. ¿Y qué pasa si derivo lo que está dentro por xj? Realmente lo que tengo es x1, bueno, son multiplicaciones, x2, así, xj, después de n. Y si derivo respecto a xj, todo lo que va a pasar va a ser que ese se me va a convertir en un 1 y todos los demás van a seguir. Entonces, esto de aquí va a ser simplemente la pitatoria de todos los que son diferentes a j. X sub i. Sí, esto está escrito de una manera que quizás puede ser incómoda, pero lo que nosotros tenemos que hacer es notar que si yo multiplico y divido por xj, voy a recuperar acá la pitatoria completa y se me va a eliminar ese menos 1 que está ahí. ¿Sí? Porque va a ser la pitatoria, dividida la pitatoria y luego de nuevo por la pitatoria. Entonces, si hago eso, voy a poder escribirlo como desde igual 1, x sub i, ese menos 1 se me va a ir con este, entonces me va a quedar 1 partido n, y todo eso dividido por este que está aquí. O sea, 1 partido x sub j. ¿Y por qué hice eso? Porque eh, hubiese sido conveniente recuperar la pitatoria para poder escribir esto así, 1 partido nxj por esto que es la misma función, o sea, f. Entonces tengo que las derivadas parciales las puedo obtener así. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí, parece que sí. Sí. Entonces, bueno, tenemos las derivadas parciales, con eso ya podemos construir el gradiente, pero nosotros queremos algo más que es ver el hessiano. ¿Sí? Queremos primero que todo mostrar que la función es cóncava en este caso. Así que volvemos a calcular una derivada parcial sobre esto. ¿Cuál hacemos? Bueno, hagamos, da lo mismo. Si ahora vamos a tener que hacer las dos, hagamos las que son cruzadas. ¿Sí? Las que son diferentes, el xk y el xj. ¿Sí? Voy a derivar respecto a... Bueno, esto se escribe así. J de f. ¿Sí? O sea, voy a derivar primero uno, después respecto al otro. Entonces esto es lo mismo que derivar respecto... Ay, eso es un... Ah, pero igual está bien. Sí, ya. Bueno, derivo respecto a xk. 1 partido nxj por f. Sí, esto es un producto. Entonces, bueno, y es un producto y esta parte de acá no depende de... Esta parte de aquí no depende de xk. Por lo tanto, sale de la derivada parcial y simplemente va a quedarme 1 partido nxj por la derivada de xk de f. Y eso lo conozco porque lo calculamos recién. Y eso es 1 partido n
xj multiplicado por 1 partido n xk. O sea, 1 partido n cuadrado xk xj. Bueno, y esta es las derivadas cruzadas. xk. Falta la F. Ah, sí. Sí, la F. Gracias. Sí, por F. Por F de F. ¿Sí? Entonces tenemos, a ver, acá también me faltó, aquí. Ahí. Sí, entonces ya tenemos esas que son las derivadas cruzadas y me quedan las derivadas que van a ir en la diagonal de la matriz hessiana, que son estas, respecto a X, bueno, 2 veces respecto a XJ. Sí, se escribe así. Entonces voy a tener que derivar esta de nuevo respecto a XJ, así, XJ, 1 partido en XJ por F. Y esto ya sí es un producto donde ambas son funciones que dependen de XJ, por lo tanto voy a seguir la regla de los productos, o de las divisiones también podría ser, pero estoy acostumbrado más a hacerlo por producto, así que lo que voy a obtener va a ser, bueno, primero la derivada respecto a XJ, partido en XJ, por F, más la derivada respecto a XJ de F, y luego eso por 1 partido en XJ. La derivada de esto es 1 partido, bueno, esto es xj a la menos 1, por lo tanto va a salir un menos 1 partido n xj cuadrado por f, más, y aquí pongo la derivada que ya habíamos calculado antes, que es esta que está aquí. Entonces me va a quedar 1 partido nxj por 1 partido nxj por f. Bueno, el f lo había puesto al principio, pero ahí está. Y de aquí, bueno, sigamos escribiéndolo bien para que no nos cueste tanto ver lo que tenemos. Voy a escribir este que está acá, el positivo a la izquierda. Es partido, eso, así, menos f partido nxj cuadrado, que si factorizo el f y el xj cuadrado por 1 partido n cuadrado menos 1 partido n es igual a f partido xj cuadrado, abajo n cuadrado, y acá 1 menos n. ¿Sí? Ya, por lo tanto, cuadrado xj cuadrado de f es igual a esto. 1 menos n, bueno, esto lo voy a poner aquí mejor. N cuadrado por 1 menos n. Sí, los voy a dejar todos juntos por acá para que podamos escribir la matriz de forma cómoda. Aquí. Ah, no, este no es tan importante para la hessiana, así que da lo mismo. Entonces, ¿cómo va a quedar la matriz hessiana de F? Bueno, tenemos que notar que tanto en la diagonal como en las partes que no son la diagonal, estoy dividiendo, o sea, multiplico por f dividido n cuadrado. Por lo tanto, puedo factorizarlo de la matriz hessiana y la puedo escribir con lo que me queda dentro. ¿Sí? O sea, me va a quedar así. Y escribo en la diagonal lo que iría aquí, que sería 1 menos n dividido x1 cuadrado, 1 menos n dividido xn cuadrado, ¿sí? Porque es lo que hay acá en la diagonal. Que hay fuera de la diagonal van a ver estos elementos que son 1 partido x k xj. Y aquí 1 partido xj xk, que al final son iguales. ¿Sí? Entonces algo así va a ser la matriz hessiana. ¿Ok? Hasta ahí
bien, o sea, hemos calculado las derivadas, quizás puede ser como largo el latero, pero no es mucho más que eso. ¿Sí? Parece que sí. Entonces ahora queremos mostrar que es semidefinida negativa para poder concluir que la función es cóncava y poder aplicar las condiciones que me aparecen en este teorema de acá. Así que me dice que cumplir que KT es sí o sí óptimo. Entonces vamos a ver eso. Queremos mostrar que, bueno, para todo V en Rn se cumple lo siguiente. H sub f, esto tiene que ser menor o igual a 0, ¿sí? Para que sea semidefinida negativa. Pero esto, notemos que beta expuesto hf b es igual a, bueno, beta expuesto f partido n cuadrado, llamemos a esta matriz, pongámosle un nombre A, ¿ok? Por la matriz, voy a marcarlo con rojo también, A, por V. Sí, que es, y el f y el n son funciones y números reales, entonces puedo pensarlos como que están afuera. Además, como tanto f como n toman valores positivos, sí, porque es un producto de números positivos, por lo tanto la función va a tomar valores positivos y el n es un número natural, ambos son positivos, por lo que bastará mostrar que A es semidefinida negativa. Sí, entonces eso es lo que vamos a hacer y va a ser más o menos similar a lo que se hizo la semana pasada, creo que fue, o no sé si fue hace dos, que es que en algún momento vamos a utilizar Cauchy-Schwarz. Sí, en general, en este tipo de problemas que son más generales, dado que no tengo una forma específica como para la matriz A, como de que sea de 2x2, 3x3 y pueda calcular efectivamente todo lo que tengo que calcular, ya sea los valores propios, o sea, los valores propios, los subdeterminantes que surgen o cosas así. Hay desigualdades vectoriales que me apañan, entre esas Cauchy-Schwarz. En general, Cauchy-Schwarz. Así que vamos a hacer eso. ¿Sí? Beta expuesto a V. Esto decía como de general. Ustedes pueden verificar que al final lo que hago cuando hago este producto es que me va a aparecer una doble suma que me cruza los términos de esta manera. ¿Sí? O sea, voy a ir multiplicando de esta forma y quiero que esto sea menor o igual que 0. Ahora, yo conozco la matriz A explícitamente, entonces me gustaría trabajar esto con la información que tengo. Dado que conozco una forma específica para la diagonal y una para lo que está fuera de la diagonal, me planteo considerar dividir esta suma en los que están en la diagonal y los que no están en la diagonal. Al final estoy sumando sobre todas las coordenadas. Entonces, voy a sumar primero sobre la diagonal, es decir, cuando i y j son iguales, entonces me va a quedar b sub i cuadrado, y lo que sería aquí a sub i, bueno, lo voy a escribirlo mejor, así, y lo que no está en la diagonal, i distinto de j. O sea, bi, j, a y j. Y reemplazo de forma explícita lo que tengo en la diagonal, y me va a quedar b sub i cuadrado, y en la diagonal que tengo, 1 menos n partido el x sub i cuadrado.
1 menos n partido x sub i cuadrado. ¿Ya? Más y distinto de j, y acá va a ser b sub i, b sub j, y acá va a ir lo que va en las otras partes, que es 1 dividido xj. 1 partido xi, xj. Entonces, llegamos a este punto. Y nosotros nos preguntamos, ¿cómo seguimos? Y, bueno, hay un hint que nos dan, que nos dicen que podemos utilizar esto. Así que es algo que relaciona sumas más o menos como las que estamos trabajando. ¿Qué me dice el hint? Ese hint es difícil que uno se le ocurra, pero no es difícil de demostrar. Lo que nos dice es lo siguiente, que si yo tengo una suma de términos y la elevo al cuadrado, ¿sí? Bueno, esto no es otra cosa que sumar desde A1, A2, hasta AN, y acá también, AN. Si hago ese producto, se me van a dividir en dos, se van a dividir entre los productos que se repiten las coordenadas, como el A1 con el A1, el A2 con el A2, y los que quedan cruzados. Entonces esto yo lo puedo escribir como la suma de los A sub i al cuadrado, ¿sí? Más la suma de los términos que se van a ir mezclando, que es esto. A sub i por A sub j. Entonces me dicen que eso me va a servir. Y me va a servir, probablemente porque es un hint. Entonces, ¿cómo puedo utilizar esto yo de manera como más o menos útil? Yo sé que quiero utilizar, o pienso más o menos en utilizar Cauchy-Schwarz. Por lo tanto, me gustaría conservar este elemento que tiene cosas al cuadrado. Así que utilicemos esta desigualdad para despejar o escribir este elemento de otra forma. Esta suma que está acá. Entonces, vamos a despejar esto y vamos a tener lo siguiente. ¿Vamos bien? ¿Todo súper? ¿O hay algo que está como medio turbio? ¿Está entendiendo más o menos lo que hacemos? ¿Sí? ¿Bien? Ya. Entonces, a sub i, todo esto al cuadrado, igual 1 hasta n, y paso este otro lado que está aquí, hacia allá, restando. Menos la suma de los a sub i cuadrado, igual 1 hasta n. Entonces, si uso este hint que me dan acá y lo reemplazo, voy a obtener lo siguiente. Igual, bueno, aquí puedo factorizar en todo caso ya el 1 menos n. Si no depende de i. De igual 1 hasta n. B sub i cuadrado dividido x sub i cuadrado. Y este aquí lo voy a reemplazar. Entonces va a quedar más la suma de... bueno, aquí lo importante es notar que los elementos que están cruzados, acá debo entender a sub i, o sea, como b sub i partido x sub i. ¿Sí? Esto es importante visualizarlo de esta manera para poder usar el hint, porque esa es la forma en la que necesito. Entonces, esto me va a quedar b sub i dividido x sub i de igual 1 hasta n, todo esto al cuadrado, menos la suma de b sub i cuadrado dividido x sub i cuadrado de igual 1 hasta n. Y vemos que sucede que este elemento que está acá restando va a eliminar al primero, ese que está asociado a S1, ese 1 que está ahí, y obtendremos que, bueno, se va a eliminar ese y finalmente voy a obtener lo siguiente. Igual 1 n b sub i y sub i, todo esto al cuadrado, menos n por esta suma de igual 1 hasta n y b sub i cuadrado dividido x sub i cuadrado. Y me pregunto si esto es o no menor o igual a 0. Y ya llegamos a un punto en el cual ya me interesa
aplicar Cauchy-Schwarz porque tengo una suma de términos al cuadrado menos algo donde cada una de las cosas está al cuadrado. O sea, esto tengo que pensarlo como algo así, como una norma al cuadrado, más o menos algo así. Después de visualizarlo un rato, uno puede notar que puedo escribir esto de la siguiente forma. Cuando escribo este 1, lo que quiero decir es un vector de puros unos, por si acaso. Así, puros unos. Sí, estoy sumando aquí coordenada a coordenada, el vector dado por b sub i dividido x sub i. ¿Sí? A ver, un segundo. Te molesta mucho acá. Entonces, sí, esta suma tengo que pensarla como que estoy sumando cada uno de los términos de un vector, que es lo mismo que hacer el producto con un vector de unos. Y esto al cuadrado. Ya eso, dado que ya me hice este vector y quiero usar Cauchy-Schwarz, me interesa anotar, al intentar como mentalmente utilizar Cauchy-Schwarz, y voy a ver qué sucede si escribo, bueno, a ver, voy a escribir Cauchy-Schwarz acá para que quizás así es más fácil de ver lo que estamos haciendo. Sí, esto es Cauchy-Schwarz. Entonces, tenemos eso. Y yo quiero mostrar que algo es menor o igual a 0. Entonces, si yo acá resto así, esto es menor o igual a 0. Entonces, es lo que estoy tratando de identificar en este último paso. Y justamente es lo que sucede. B sub i dividido x sub i, y esto es un vector, y esto al cuadrado. Sí, esta es con la norma 2, por lo tanto, este número de acá claramente es n, y esto de acá es claramente lo que está arriba. ¿Sí? ¿Se ve claro eso? Yo no veo por qué tendría que ser n. Ya. Eh, Sí. Recordemos que esta norma, que es, bueno, la norma por la que uno usa Cauchy-Schwarz, tiene que ser la que viene de un producto interno. En este caso es la norma 2, ¿sí? La norma 2 es la que uno tiende a utilizar. ¿Y esto qué es? Esto es la suma de cada una de las coordenadas al cuadrado, o sea, 1 al cuadrado más 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, n veces. Y eso, ¿cómo es? La raíz de, ¿cierto? No, sí, esa es la raíz de, sí, esa es la raíz, pero está, N bueno, veces. elevada al cuadrado. O sea, a ver, sin el cuadrado es esto. Esta es la norma 2, ¿cierto? Ujú. Entonces, esto me va a dar, sumar 1 n veces, entonces me va a quedar n a la 1 medio. Y si yo hago la norma 2 al cuadrado, es n, que es al cuadrado. ¿Sí? O sea, al Ahí me final, quedó claro, gracias. ya, Sí. sí. Al final, la norma 2 al cuadrado es la suma de los cuadrados. Como, es sumar sin aplicar la raíz. Y eso es lo que pasa tanto en este como en este. Porque acá estoy sumando bi dividido xi al cuadrado y así lo sumo todos. Entonces eso es lo que estoy haciendo. Eh, entonces, concluimos que b traspuesto ahí, por a, v es menor o igual a 0 para todo v. Por lo tanto, bueno, concluimos, pongamos por Cauchy-Schwarz. Cauchy-Schwarz, voy a escribir CS porque siempre se me confunde con escribir Schwarz. Entonces, ya, por lo tanto, es semidefinida negativa, mi definida negativa, negativa, por lo tanto, HF es semidefinida negativa,
negativa, y por lo tanto, f es cóncava. Entonces, ya tenemos que como f es cóncava, menos f es convexa, y tenemos las condiciones en las que se caracteriza el óptimo mediante KKT. ¿Sí? O sea, KKT, bueno, KKT, condición suficiente. Suficiente. ¿Sí? Entonces, basta encontrar un punto que cumpla KKT. Punto que cumpla. ¿Y qué significa cumplir KKT? Significa esto más lambda delta h más un mu sub 1 gradiente de G1 más mu n gradiente de Gn igual a 0. Ah, y que también mu sub i por G sub i sean 0. Sí, esto me va a asegurar el óptimo. ¿Sí? O sea, si encuentro un punto que va a cumplir esto, es el óptimo, necesariamente. Bueno, como acostumbramos en estas situaciones, vamos por casos. ¿Qué sucede si mu sub i es mayor que 0? Alguno de estos. ¿Por qué estoy probando con alguno? Porque realmente cuando las desigualdades son del estilo ser mayor o igual a 0, van a aparecer estos problemáticos gradientes que generalmente uno, eh, como que con algún argumento, se muestra que necesariamente tienen que ser 0. Hay un argumento basado en, ¿cuál es la palabra? Activas, restricciones activas, pero acá hay algo más que sucede, que es lo siguiente, que si nosotros asumimos que mu sub i es mayor estricto que 0, entonces g sub i de x es 0, ¿sí? Por la restricción que tiene que cumplirse acá. Y que g sub i sea 0 significa que menos x sub i es 0, porque eso es lo que es g sub i. Ya, y esto significa que x sub i es 0. ¿Y qué pasa si eso sucede? Bueno, como la función es un producto y uno de ellos es 0, el producto entero es 0. Por lo tanto, esto es 0 y claramente no es el máximo. No el máximo. ¿Por qué? Porque hay, por ejemplo, hay muchos puntos que yo puedo encontrar que me hacen algo mayor que 0. Por ejemplo, este que puse acá, que al final yo lo que quiero es que sume 1, por lo tanto puedo redistribuir los valores como yo quiera, y basta que ninguno sea 0 para obtener algo que no es 0. Por lo tanto, obtenemos que el caso mu sub i mayor que 0 es claramente no el máximo, por lo tanto, no es necesario continuar en este proceso, dado que KKT es condición suficiente. Es condición suficiente y eh, eh, no es claramente, bueno, claramente no es el máximo, que es una palabra que estoy buscando que es muy buena como para concluir acá, pero bueno, claramente no es el máximo. Eh, no es necesario proseguir como por este camino, porque no me va a llevar a nada. O sea, en algún momento voy a encontrar alguna contradicción por acá. ¿Por qué? Porque si existiesen multiplicadores asociados a este punto, significaría que estoy trabajando en un máximo, pero no es el caso. Entonces, no es necesario proseguir. Ay, no recuerdo cuál es la palabra, pero hay una mejor que esta. No es necesario proseguir. Pero se entiende, es lo importante en realidad, como que se entienda por qué este caso queda descartado. Ah, descartado quizá una mejor palabra. Bueno, caso descartado.
¿Sí se comprende por qué ahora vamos a ver el caso ya donde todos los musubi son 0? Yo sí. ¿Sí? Ya. Sí, porque igual es algo que puede causar confusión porque va relacionado al hecho de lo que es una condición necesaria y suficiente que a veces puede confundir, que es muy fácil confundirse, que es que básicamente hemos llegado a un punto en el cual cumplir esto es ser óptimo. Y yo digo, bueno, ¿qué pasa si alguno de esos musubi es 0? O sea, perdón, no es 0. Entonces obtengo una solución que me da valor 0, que claramente no es el óptimo. Por lo tanto, no van a... Los otros multiplicadores voy a llegar a que no pueden existir porque si existieran sería el óptimo. ¿Sí? Eso es lo que está sucediendo. Entonces, hay una palabra que servía mucho para que esto quedara así muy fijo. Espero que, bueno, que quede bien. Si no, pregunten, no hay un problema. Ya, vamos a ver el caso. Entonces, ya dado que o sea, tener un musubi 0 significa que ya no es el óptimo, solamente me va a bastar estudiar el caso donde cada uno de los musubi es 0 para todo ahí. Y en ese caso es mucho más sencillo. Mi problema se convierte en el siguiente. Y estamos llegando al tiempo, pero esta parte es súper corta, así que vamos a estar bien. Y como cada uno de esos es 0, esta ecuación de aquí no me presta nada de información porque es trivialmente 0, porque estoy multiplicando números por 0. Solamente vamos a utilizar la del gradiente. Y recordemos qué forma tenían las derivadas parciales, que son estas de acá. Ay, de repente todo esto cuando corro mucho. Sí, tengo esas derivadas parciales. Y además, h de x, recordemos que es un promedio menos 1. Menos 1. Por lo tanto, el gradiente de h va a ser ir derivando parcialmente, o sea, se me va a ir esa constante, el 1 partido n sale de la derivada y me va a quedar simplemente 1 de toda esa suma, solamente 1, y como es x a la 1, va a quedar 1 partido n. Así. Por lo tanto, la ecuación de KKT va a quedar, obtenemos, bueno, el gradiente ya lo voy a escribir, va a ser lo siguiente, f dividido nx1, f dividido nx2, f dividido nxn. ¿Sí? Eso más lambda por este vector que está aquí, que es 1 partido por n, 1 partido por n, y eso tiene que ser igual a 0. ¿Y qué pasa? Si yo despejo cada uno de estos valores de x, voy a obtener f partido nx1 más lambda partido n igual 0. Bueno, acá yo puedo ya despejar el s de ahí, multiplico a los dos lados por n, y obtengo f partido x1 igual a menos lambda, por lo tanto, x1 va a ser igual a f partido, bueno, menos f partido lambda. Hay algo acá medio extraño, como que me está dando negativo, por alguna razón. No sé si alguien ve algo medio raro, ¿no? A ver, voy a revisar la pauta. Ah, no, sí, está bien. Ya, es con, a ver, ahí. X1 menos lambda. Sí. Bueno,
No, sí, esa parte no es importante en todo caso. No es importante. Sí, porque el lambda. No es importante. Es que como que me había confundido, ya. Lo que pasó es que pensé que el lambda tenía que ser positivo. Entonces yo decía, pero ¿por qué me está dando con un menos? Esto me va a quedar negativo. Y yo decía, pero las restricciones me dicen que tiene que ser positivo. Entonces, ¿cómo es posible? Pero no, porque este lambda es el multiplicador asociado a las restricciones con igualdad, entonces no tiene por qué ser positivo, puede ser negativo y no hay problema. Sí, eso me había sucedido. Bueno, si hacemos lo mismo con cada una de las ecuaciones, vamos a obtener, dado que cumplen una ecuación exactamente igual, para x2 voy a obtener esto, bueno, x3 va a ser lo mismo también. ¿Y qué significa? Esto significa realmente que tanto x1 es igual a x2 como x3, y son todos iguales. Igual a menos f partido lambda, o sea, un valor fijo, sí, ese es mi óptimo. Son todos iguales. Ay, aquí puse x4, no, pero bueno. Xn. Y bueno, dado que estoy tomando un promedio, y eso me suma a 1, es fácil, bueno, lo voy a hacer, que igual es fácil. Básicamente me va a quedar que una suma de x1, digamos, porque valen todo lo mismo, y esto va a ser n veces dividido n por x1, y eso es igual a 1, por lo tanto, x1 igual a 1. Y por lo tanto, he dicho muchas veces, por lo tanto, todos son iguales a 1. Y este es el punto que cumple KKT. ¿Sí? ¿Sí se ha entendido? Y ahora encontramos ya, bueno, y dadas las condiciones que tenemos, este es el óptimo. Óptimo. ¿Sí? ¿Bien? ¿Se entendió esta parte? Como que igual, quizá donde me cambié como de ventana, fue medio extraño. No, parece que todo bien. Súper. Entonces, tenemos lo que queremos, tenemos nuestro punto, tenemos el óptimo, y veamos lo que nos piden. Lo segundo que nos piden. Y ya terminamos, que esto también es corto. Que nos piden. Que nos piden mostrar realmente que la media esta es siempre menor o igual que la media aritmética. Sí, eso es lo que nos piden mostrar. Bueno, ¿cómo podemos hacerlo? El caso bueno, tenemos que más o menos pensar en en el problema que acabamos de resolver, y es que hemos visto que encontramos el máximo para esa pitatoria, por lo tanto, y tenemos una restricción acá asociada a esto, entonces el procedimiento que podemos seguir es que si, por ejemplo, la suma de estos es 1, entonces ya sabemos que la pitatoria necesariamente es menor o igual a 1. Sí, porque de por sí ya es el máximo que puede ser, ¿sí? O sea, el máximo valor que puede tomar esa pitatoria sujeto a esta restricción es 1, porque sería el producto de lo que vimos recién. Ahora, ¿qué sucede si en vez de sumar 1, el promedio es otra cosa? ¿Qué pasa si es C, por ejemplo? Bueno, en tal caso, el problema no es tan distinto porque puedo renormalizar y divido por C, así, y eso es igual a 1. Y por lo que vimos recién, si yo tomo la pitatoria de esos elementos, por
por el problema, por lo ya mostrado. Por lo ya mostrado, tenemos una cota superior de este producto, que es por el máximo de lo que pueden valer esos productos. Así. Esto es menor o igual a 1. Y, bueno, como estoy haciendo la pitatoria n veces sobre c y luego le saco la raíz, esto es lo mismo que 1 partido c por la pitatoria 1x sub i partido n. Bueno, es n no. Y sub i, 1 partido n, menor o igual a 1. Y, bueno, concluimos realmente de forma satisfactoria que es menor o igual a c, que es el promedio que hayamos dicho en delante. Así que es esto que está acá. Entonces, hemos mostrado, bueno, voy a ponerlo como con un cuadrado para que, como que solo veo, ver la pauta, ahí, baste. Lo pedito. ¿Ok? Entonces, así mostramos la desigualdad que nos piden, que es que la media geométrica es siempre menor o igual a la media aritmética. ¿Sí? Bueno, claramente por tiempo no podemos hacer la P2. No es, bueno, la P2 igual es buena, es más de dibujar y hay que mostrar que no existen multiplicadores de Lagrange y si contradice eso la teoría vista. Sí, lo que va a pasar acá es que ustedes si dibujan esos conjuntos son unas bolas, una que está ubicada en el 1, en el 1, 0, no, perdón, en el 1, 1 y otra en el 1, menos 1. Y el único punto factible es un punto, solamente tiene un punto factible. Y se puede mostrar que, bueno, como es el único punto, es el mínimo. Y al intentar asumir las ecuaciones de KKT van a llegar a algo imposible, que es como que 2 es igual a 0 o algo así. Y la pregunta es si contradice eso a la teoría, y la respuesta es no, porque sería muy brígido que pasara eso. Y como que brígido mucho. Y el asunto va a hacer que ni los gradientes son independientes, ni se cumplen estas condiciones de Slater, que son las que me aseguran la existencia de multiplicadores de Lagrange. Sí, eso se trata de la P2. Pero eso más o menos. No sé si tienen alguna duda. Igual empezamos a las 10:20, entonces quedan minutos para la hora. Sí, todo bien. ¿Alguna duda, intranquilidad? Quizás este hint lo encontraron raro, o como que lo leen bien. ¿Qué otra cosa puede haber sido muy extraña? Bueno, los de las derivadas parciales, no sé si tengan duda en eso. Yo igual no soy tan bueno derivando, como que me enredo en ocasiones. No, parece que no hay ninguna. Bueno, va para la grabación entonces.